presupuestos a los que nos estamos refiriendo no se pueden caracterizar de otra manera como unos presupuestos de resistencia. Resistencia a las políticas del Partido Popular y de la Troika, que imponen severas e injustas restricciones en formas de recorte que están limitando la inversión y que están deteriorando la prestación de servicios a través de lo público. No estamos hablando de otra cosa que del maldito pacto de estabilidad suscrito en su día y de la maldita reforma de la Constitución que Partido Popular y Partido Socialista impusieron, obligando de esta manera, como saben, a pagar la deuda a los bancos, fundamentalmente a la banca alemana, antes que a cualquier otra política. El Pacto de Estabilidad y la reforma de la Constitución suponen una soga al cuello al conjunto de andaluces y andaluzas, una soga al cuello a la comunidad autónoma de Andalucía. Además de ser unos presupuestos de resistencia frente a estas políticas, también creemos que están caracterizados por el rigor, entre otras cosas frente a los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 2012. Rigor porque no pintamos, es decir, no ponemos ninguna partida, no le ponemos nombre y apellido a ninguna partida que sepamos que no se vaya a ejecutar. Decir la verdad en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2013 es la primera obligación que tenemos. Por eso me van a permitir plantear que, por ejemplo, estos presupuestos no servirán para que Málaga lidere el crecimiento, vendodo dicit ayer, pues nos parece una supina tontería. Y perdón por decirlo así, porque es que un dirigente del Partido Popular que nos está obligando por mor a la reducción del déficit, que parece santo, a que no haya ningún tipo de inversión, decir que estos presupuestos, que son unos presupuestos que están, muy restringidos, no van a hacer que Málaga lidere el crecimiento en unos momentos donde el presupuesto general del Estado y los presupuestos de la Junta de Andalucía dan un decrecimiento del Producto Interior Bruto, pues jugar con la ciudadanía. Y tenemos que ser rigurosos, decir la verdad y dejarnos de barrer para casa, para cada partido. Sabemos que el Partido Popular es el primer responsable de las políticas suicidas de recorte del gasto público. Es imposible que se hagan este tipo de valoración. Y decir la verdad es no reflejar ninguna partida, como les he dicho antes, que no se vaya a realizar y explicar por qué se prioriza en otras. Y nosotros preferimos explicar por qué se ha optado por mantener los 400 millones de inversión anual que cuesta mantener abierto con las prestaciones que hoy da el Hospital Comarcal de la Costa del Sol, a decir que vamos a hacer un segundo hospital en la Costa del Sol, porque eso es simple y llanamente imposible. Tenemos que priorizar y así lo hemos hecho. Y además decimos que los vamos a mantener abiertos sin que haya más deterioro del que ya han sufrido los servicios públicos en nuestra tierra. Es decir, no vamos a optar por privatizaciones de dichos servicios y vamos a mantener el empleo, cueste lo que cueste, para que se garantice la prestación. Un presupuesto de la Junta de Andalucía de resistencia que, con algo más de 30.000 millones de euros, plantean dos apuestas fundamentales que se contraponen a los recortes existentes. La primera, frente al desmantelamiento de los servicios públicos, mantenimiento del mismo peso inversor, compromiso de que no haya privatizaciones ni despido en unos sectores, y lo vuelvo a repetir, que ya han sufrido un deterioro importante. De ahí que mantengamos la educación como algo prioritario, incrementando incluso la ayuda a becas en un 6,8%. Sanidad, siendo conscientes de que hay que mantener abierto, dando todas las prestaciones actuales, el conjunto de centros de salud y hospitales de Andalucía, y no podemos llegar a más. Eso es lo único que hay. La dependencia o la igualdad, donde todos los programas, menos un par de ellos, ahora Ignacio me podrá corregir, se incrementan. Y en segundo lugar, el segundo bloque,
Frente al desempleo creciente y la exclusión social de familias que se meten en el umbral de la pobreza, desde Izquierda Unida hemos hecho una apuesta por estas políticas cuando el Estado está laminando las partidas finalistas que se dedican a ellas. Empleo e inclusión que aparecen de manera transversal presente en todas las consejerías. Ha sido una consigna que se le ha dado a todas las consejerías y es: todas aquellas inversiones, por muy pequeñas que sean, tienen que tener un vínculo directo con el empleo. De ahí que encuentran diferentes programas que suman algo más de 500 millones de euros que tienen ese destino. Por lo tanto, presupuestos que intentan ser solidarios con quien peor lo está pasando. Están orientados hacia el empleo, priorizando los servicios públicos, opuestos a las políticas de privatización, pero mirando a la cara a los andaluces y andaluces, para decirles que tenemos lo que tenemos y no más, y que, por ejemplo, unos presupuestos de la Junta de Andalucía, por mucho que apuesten por la creación de empleo, no derogan la reforma laboral vigente. No la derogan y vamos a seguir teniendo un problema con estas políticas impuestas. Por lo tanto, ni críticas fuera de lugar, como lo que hacía el presidente del Partido Popular ayer, ni alabanzas desorbitadas, como por ejemplo hacía el responsable del Partido Socialista ayer en Málaga. Rigurosidad, mirar a la cara a la gente y decirle la verdad. Presupuestos de resistencia donde se ha tenido que priorizar, hacer apuestas con el dinero que hay, porque no hay más. Y no podemos decir en unos presupuestos que se van a hacer un número determinado de programas, que sí, que lo hemos conocido en todos los presupuestos, pero que nunca se han ejecutado. Para que la carga política de los presupuestos y el compromiso que expresa, en este caso nuestra fuerza política, sea cada vez más una realidad, hemos acordado con el Partido Socialista una serie de proyectos que van más allá de los presupuestos. De esta manera, antes del 31 de diciembre y en paralelo con la discusión presupuestaria, el Gobierno tendrá la obligación de presentar, para que inicie su tramitación, su discusión, el proyecto de ley de fiscalidad y lucha contra el fraude fiscal en Andalucía, el proyecto de Banco de Tierras Público de Andalucía. Esos dos elementos antes del 31 de diciembre. Además, acompañados del proyecto de ley de transparencia en nuestra tierra. Y antes del 28 de febrero, anteproyecto de ley de participación ciudadana en nuestra tierra y el anteproyecto de ley de memoria democrática de Andalucía. Una serie de proyectos de ley que tienen que ponerse en marcha ya a trabajar desde el Consejo de Gobierno. Queremos un Consejo de Gobierno activo, que se le vea trabajando y que, por lo tanto, acompañando al presupuesto también vayan esos debates. Y, por último, hay que explicarle muy bien a la gente que estamos sometidos a un bloqueo de los mercados. Hay que explicarle a la gente cómo se financian las comunidades autónomas. Hay que decirle a la gente que de los 30.000 millones que ponemos en este presupuesto, la Junta de Andalucía solo puede aportar lo que aporta, unos 3.000. El resto nos viene de Madrid y de Europa. Y tenemos un coste aproximado solamente en educación, sanidad y dependencia que supera los 21.000 millones de euros. Eso es lo que queremos preservar. Eso es lo que no queremos que se privatice. Eso es lo que no queremos que se deteriore más con, por ejemplo, despidos. Y por lo tanto, ni queremos ni podemos ocultar la verdad y hacemos, una vez que presentamos estos presupuestos, un llamamiento para que la gente participe activamente en la convocatoria de huelga general del 14 de noviembre. Porque si estamos sometidos a un bloqueo de los mercados, si hay una serie de leyes que ponen por delante la rentabilidad de los bancos a los intereses y derechos de las personas, tendremos que, con todas nuestras fuerzas, rebelarnos ante ellos para que en próximos presupuestos podamos igualmente mirar a la cara a los ciudadanos, a los andaluces y andaluzas, pero para darles mejores noticias de las que hoy nos encontramos. Andalucía
recibe un 90% de sus ingresos del Estado y fondos europeos, solo un 10% es de generación propia, por tanto, el margen de maniobra es el que es, y si el Estado, en particular, cierra el grifo, eso es lo que hay, es decir, Andalucía no tiene un banco para emitir moneda. En este contexto tenemos que hablar de unos presupuestos que desde un punto de vista político, y como él ha dicho, subrayo también, yo los definiría como una herramienta complementaria o auxiliar de la movilización social. Somos una herramienta complementaria o auxiliar de la movilización social, que es la herramienta principal para combatir la crisis y para cambiar este estado de cosas. En ese sentido, y entrando un poco a algunos datos del presupuesto que nos parecen importantes, son un presupuesto que se puede comparar y confrontar claramente con el de otras comunidades autónomas, por ejemplo, como Madrid. Madrid, en este presupuesto, ha impuesto el copago de 1 euro por receta. Andalucía no. Madrid ha anunciado un proceso de privatización de centros de salud y hospitales. Los grandes hospitales ha ofrecido ya su gestión a empresas sanitarias. Andalucía no. Madrid ha recortado 28 millones de euros en becas y comedores escolares. Andalucía lo sube. Creo que esas 3 cifras son indicativas de una filosofía totalmente distinta, como corresponde a una ideología totalmente distinta. Decía que el 90% de los ingresos nos vienen de fuera, fundamentalmente del Estado. Bueno, pues hay que decir que las transferencias finalistas que nos manda el Estado, es decir, el dinero que nos manda para educación, para sanidad, para cuestiones concretas, son finalistas, ha bajado un 56%. Y los fondos de compensación interterritorial, que son los que tienden a nivelar los distintos servicios de las comunidades autónomas para garantizar mínimos en todas las comunidades, bajan un 26% desde que está gobernando Rajoy. En 2 años un 26%. Digo porque este es el escenario. Y cualquier otro escenario supone comparaciones interesadas. Bien, hay que decir 2 cosas con carácter general también. Son unos presupuestos realistas, mucho más realistas, por ejemplo, que los presupuestos del Estado. Y me explico. Los presupuestos del Estado están absolutamente maquillados en tono optimista, pues prevén una bajada del PIB de solo el 0,5%. En Andalucía somos más realistas y bajamos un 1,2%, porque esa es lo que más se acerca a la realidad. No hay ni brotes verdes, que decía alguna, ni signos de recuperación económica, que dice otra, la ministra Fátima Báñez, andaluza por más señas, en la economía. Por tanto, es previsible una caída del PIB superior al doble de lo que ha estimado el Gobierno. Y en otra consideración que yo quisiera resaltar en este momento es que desde el punto de vista de Izquierda Unida estos presupuestos tienen una consideración global. Nosotros nos sentimos corresponsables de todos los presupuestos en todas las consejerías y hemos peleado por la educación, hemos peleado por la salud, hemos peleado por la dependencia. Luego, no nos hemos preocupado, como ha ocurrido en experiencias anteriores de gobierno en Andalucía, solo por nuestras consejerías. Entendemos que los presupuestos son, insisto, globales y para el pueblo andaluz. Por tanto, no ha habido un proceso de negociación desde el punto de vista de reinos de taifas. ¿Cuáles son los grandes números? Y no les quiero aburrir con grandes números, las grandes ideas que consideramos importantes en estos presupuestos. Ha dicho Castro, lo primero es el empleo, y cómo todas las actuaciones, incluidas las sociales, están dirigidas al empleo. En este sentido, habría que destacar el plan de choque para el empleo que emerge del acuerdo de gobierno
y que tendrá aproximadamente 180 millones de euros en 2013. El Plan de Acción Social, que es un plan extraordinario, con 60 millones para familias que lleven mucho tiempo sin ingresos. El fomento del empleo agrario, el plan de rehabilitación de viviendas, que alcanza los 45 millones de euros, y el plan que llamamos de movilidad no motorizada, que alcanza los 10 millones de euros. Este plan de movilidad no motorizada permite realizar inversiones muy pegadas al territorio y permite contratar mano de obra local para, en lugar de las grandes infraestructuras de carreteras, que desde luego suelen caer siempre en manos de grandes empresas. Bien, a partir de ahí, y por lo que se refiere al tema del empleo, yo destacaría también como sello propio de Izquierda Unida la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y en este sentido, cabría destacar, aparte del Plan de Acción Social, que ya he dicho de 60 millones, y que aunque va dirigido al empleo tiene una componente social importante, el establecimiento de la Red de Solidaridad Alimentaria. Ese es un programa propio de Izquierda Unida. Red de Solidaridad Alimentaria que va a estar dotada con 20 millones de euros y que persigue no solo el reparto de alimentos, que también, pues estamos en una situación de emergencia, sino que persigue también la creación de redes de proximidad, acercar el productor, sobre todo el agrario, el pequeño y mediano productor agrario, al consumidor, para que no se pierdan los beneficios por el camino en las manos de grandes multinacionales y para que sea más fácil acceder a la alimentación. Además del programa de inserción social que alcanza los 70 millones de euros. En definitiva, esos presupuestos orientados al empleo y orientados a la lucha contra la pobreza y a la igualdad, hemos de decir también que en este marco de restricción presupuestaria, evidentemente, sale de alguna manera perjudicada la inversión, porque coincidimos en el Gobierno y con el Gobierno que una carretera a lo mejor puede esperar, pero que una familia coma o que un parado de larga duración encuentre trabajo, eso no puede esperar. Por tanto, la inversión sufre, pero en contra de los agoreros, especialmente del Partido Popular, la inversión en los presupuestos de Andalucía tiene un papel mucho más digno del que tienen otras comunidades autónomas. Por ejemplo, la inversión en Andalucía va a alcanzar el 2,6% del PIB. Sin embargo, en otras comunidades como Valencia, Castilla y León o Castilla-La Mancha no llega al 2%. Concretamente, Valencia el 1,2%, Castilla-La Mancha el 1,6%, Castilla y León el 1,8% del PIB. Andalucía, insisto, un 2,6%, una cifra mucho más digna. Son unos presupuestos, en definitiva, y termino con un sello claro de Izquierda Unida que los diferencia de unos presupuestos anteriores. Primero, por las leyes que se van a poner en marcha de inmediato, entre ellas, se ha referido Castro a ellas, la Ley de Fiscalidad Progresiva y lucha contra el fraude, con un programa que casi duplica los objetivos de lucha contra el fraude del Gobierno central, la Red de Solidaridad Alimentaria, la Ley de Transparencia del Banco de Tierras, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Memoria Democrática. Y termino con una consideración fundamentalmente técnica. Estamos observando que se tiende a comparar estos presupuestos, y estos son los análisis que aparecen hoy en muchos medios de comunicación, con los presupuestos de 2012. Entendemos que eso, que respetamos, en la medida en que, son datos en principio equivalentes, entendemos que eso no es un análisis objetivo y riguroso. Los presupuestos hay que compararlos con el que resulta del recorte impuesto por el Gobierno central que se traduce en el Plan de Ajuste Financiero de Andalucía.
puede observarse, por ejemplo, algunos recortes o algunas bajadas importantes en determinados programas, incluso si consideramos las cifras absolutas, por ejemplo, en educación y sanidad, pero eso tiene que ver fundamentalmente con el coste de personal. No es en sí una bajada de programa, es el coste de personal que ha visto reducido su salario y que ha visto reducida la contratación de efectivos por la obligación impuesta por el Gobierno central tanto de reducir el salario como de aumentar la jornada laboral de los funcionarios y docentes. Por tanto, para ser rigurosos, hay que hacer la comparación no con el presupuesto inicial de 2012, sino con el presupuesto que resulta del plan de ajuste financiero. Sí, bueno, yo tengo que decir la verdad, y la verdad es que la inversión ha sufrido un recorte importante, por la razón que he dicho antes, porque se han priorizado los, programas sociales y entonces, bueno, no quedaría excesivamente bien una provincialización. Yo soy totalmente sincero. En este sentido, entiende el Gobierno y entendemos el grupo parlamentario que la disponibilidad presupuestaria para inversión habrá que decidirla a partir incluso de un debate social. Un debate con los agentes sociales, un debate con los territorios que determinen en cada caso qué inversiones dentro de la disponibilidad presupuestaria son prioritarias. De ahí la importancia de la ley de participación, por ejemplo. Pero no nos vamos a engañar, no se trata de vender humo, es que es lo que hay. Pero también nos perderíamos, y me parece especialmente importante en este presupuesto, no seríamos objetivos si, como se suele hacer habitualmente, se hace un análisis territorializado exclusivamente sobre la base de las inversiones, porque las inversiones han caído. Habría que hacer un análisis sobre la base del gasto en su conjunto. Y ese gasto en el presupuesto va ligado a la población. Cuando se hace un análisis ligado a la población, bueno, las cifras son muy diferentes a las que salen efectivamente del estudio del mero anexo de inversiones. El Estado dispone de mecanismos, otra cosa es que los utilice bien, y eso habría que discutirlo, pero dispone de mecanismos que permiten, por ejemplo, el redistribuir, que ese es el problema que dice que tiene Cataluña, el redistribuir, ingresos o aportaciones al Estado de una comunidad autónoma a otra. Si fuésemos totalmente autónomos, eso no sería posible. Por tanto, eso no es fácil de arreglar. Ahora, el problema es que tenemos un Gobierno que en este momento, y hay que decirlo con claridad, ataca el modelo de las autonomías. Y voy a poner un ejemplo, no me gusta abusar de números, pero, por ejemplo, en grandes cifras, el presupuesto del Estado, hablo del Estado, de los ministerios baja un 9%. Sin embargo, las transferencias a las comunidades autónomas bajan en su conjunto un 12%. Ya están atacando a las comunidades autónomas. He dado antes el dato. El Fondo de Compensación Interterritorial baja un 26% en 2 años. Esa es una de las partidas fundamentales que recibe el ingreso Andalucía. Y las transferencias finalistas, un 56%. Al gobierno, hay que distinguir entre gobierno y Estado. Al gobierno que tenemos del Partido Popular no le gustan las autonomías. Y es por eso, por ejemplo, como al repartir el déficit se reserva para él un 3,8%, o sea, para sus gastos del Estado, y para las comunidades autónomas solo el 0,7%. ¿Por qué? Cuando precisamente las comunidades autónomas son las que se encargan de la gestión de la política social. Es decir, la política de este Gobierno del Partido Popular demuestra, por un lado, que no le gusta el modelo autonómico, que quiere volver a una España una grande, lo de libre da igual, pero una grande y libre, si se quiere, recentralizada, y por otro lado, que le preocupan poco las políticas sociales. ¿Por qué? Porque si le preocuparan las políticas sociales, dotaría a los autores de a los gestores de estas políticas sociales, que son las comunidades autónomas, y no lo está haciendo. Estamos decididos a incrementar los ingresos propios de la Junta de Andalucía. Y les acabamos de decir
que en paralelo a estos presupuestos se va a tramitar una ley de fiscalidad progresiva y de lucha contra el fraude fiscal. ¿Eso qué quiere decir, traduciéndolo? Que antes de diciembre, dicho anteproyecto de ley, desde nuestro punto de vista, tiene que incluir al menos el impuesto a las grandes superficies comerciales, que con carácter finalista irá destinado a la pequeña y mediano comercio. Tendrá que recoger el impuesto a las actividades cinegéticas, tendrá que poner en marcha el cobro del impuesto de las tierras infrautilizadas, que son muchas, tendrá que poner en marcha el impuesto a las casas vacías, determinando cuáles son, y algunas otras que puede que se me escapen. Fue una proposición no de ley que presentó Ignacio en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que fue aprobada y que tiene que tener un reflejo en la ley de fiscalidad. Pero fíjense, ponerle todo el esfuerzo en eso va a suponer que Andalucía, en vez de recaudar propios 3.000, pueda recaudar 4.000, y estoy diciendo una barbaridad, es menos, es menos. Ese es el margen de capacidad que tenemos, pero Izquierda Unida quiere poner ese margen al tope. Ya lo hicimos con el plan de ajuste. Cuando el Gobierno del Partido Popular nos dice que tenemos que recortar 2.700 millones, una de las maneras que lo hicimos fue subir el tramo autonómico del IRPF y de, por ejemplo, el impuesto de patrimonio al máximo posible que nos permitía la ley para recaudar de los que más tienen. Vamos a seguir en esa senda, pero nunca será suficiente, ¿no? El incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, pues solo en estos 2 años ha privado a Andalucía de 600 millones de euros. Es decir, hay muchos elementos que generan, yo diría, un escenario presupuestario radicalmente adverso. Dentro del margen que tenemos, insisto, se ha tomado una decisión, como se podía haber tomado otra, de priorizar las políticas sociales, aunque ello sea un poco en perjuicio de la inversión que entendemos que puede esperar.